Hoy os vamos a enseñar cómo propagar el potos, que es una de las plantas pues, ornamentales de interior más comunes que hay, y también os vamos a dar una serie de consejos de cómo podéis cuidarla para que os crezca de este tamaño. Os lo contamos en Agricultura Urbana. Antes de empezar a explicaros cómo propagarla, dónde hay que cortar y todo eso, os contamos un poquito datos curiosos sobre el potos. Es una planta que para tener en casa es muy fácil de cuidar, o sea, es súper agradecida, se da súper bien en interior y solamente necesita claridad, o sea, puede estar cerca de una ventana, y riego como por norma una vez a la semana, más o menos. Luego también con lógica un poco, si hace mucho calor y vemos que está seca, pues habría que estar un poco pendiente de ella para ir regándola. Para regarla se pueden mojar las hojas, incluso a veces es más fácil cuando son tan grandes meterlas, por ejemplo, en la bañera o en la ducha y darles con la ducha por encima para que se riegue bien y luego nada, se escurre bien y se vuelve a poner en el sitio para que le dé la luz. Sí, es una planta además que ahora para tener en primavera, a partir de esta época, pues como que va a crecer muy bien, o sea, va a crecer muy rápidamente. Entonces, la verdad que para empezar en el mundo este de las plantas ornamentales... Es el momento ideal para hacer los esquejes. Sí, tanto para crecer como para hacer los esquejes y quedártelos tú para propagarla o si no para regárselos a alguien. Bueno, para propagar el potos lo que podemos hacer son como dos formas distintas de hacerlo. Lo primero es hacer como pequeños esquejes de cada uno de ellos, que pues sería cortar siempre por debajo de un nudo. Un nudito es esto que sale aquí, esto es un nudo, pues habría que cortar por aquí. Y de una rama pues podríamos sacar pues pequeños esquejes, como por ejemplo podría ser este de aquí, este de aquí, este de aquí, que ahora os vamos a demostrar cómo se hace. Y otra opción que podéis hacer es, en vez de conseguir esquejes pequeños, pues hacer esquejes pues más grandes, es decir, a través de una liana pues un poco más grande, pues cortar un poco más abajo, quitar estas hojas que sobran un poco y que crezca pues lo que viene siendo una liana más grande. A nosotros nos gusta más este concepto de hacerlo en pequeñito, pues porque luego puedes sembrarlo en una maceta todo junto y que quede como con más volumen, básicamente. Y nada, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo primero de todo, como siempre recomendamos, es con un poquito de alcohol que tengamos en casa, desinfectar unas tijeras pues, para evitar cualquier tipo de enfermedad, obviamente con las manos limpias, que podamos pues, transmitirle de otra planta o lo que sea. Y en este caso lo que vamos a hacer es cortar aquí, siempre justo debajo del nudo, ahí. Vamos a dejar un poco de tallo para meter después en agua, ahí. Ese por un lado. Y esto ya lo podríamos meter y aquí saldría una raíz y enraizaría y ya podríamos sembrarlo. Pero lo que queremos nosotros es conseguir pues varios pequeños, entonces vamos a cortar también aquí. Que nos queden estas estructuras, es decir, el tallo con el nudo ahí y bueno, en este caso una hoja, básicamente. Para hacer que eche raíces podemos o bien pasarlo directamente a tierra, aunque suele ser un proceso más lento y a veces no suele salir bien, por eso siempre nos gusta recomendar pasarlo primero a agua siempre y nada, también lo mismo, podemos pasarlo directamente o si tenemos a mano por casa un poquito de ajo, podemos pasarle el ajo como por los cortes, porque le va a venir muy bien también va a hacer como una especie de efecto de cicatrizante y también de enraizante, o sea que aceleraría algo el proceso. Y bueno, para que os hagáis una idea, aproximadamente en unas 4 o 6 semanas, un poco en función de la suerte que tengáis, pues empezaréis a ver que por aquí y por aquí abajo empiezan a salir como unos pelillos blancos y un poco también algunos marrones, que serán las raíces. Que luego nada, una vez que las tengáis podéis o dejarlo en agua, que quedan la verdad muy chula en este formato. De hecho, esto de los esquejes es muy buena idea pues, para hacer algún regalo o intercambiarlo con alguien o lo que sea, en plan que unos tengan por ejemplo potos y otros pues una kentia o algo así y se hacen como un intercambio de plantas. Y si no, si lo que queréis es directamente plantarlo, pues cogéis y si queréis hacemos un vídeo explicándolos, que es muy sencillo. Sería coger la planta con la raíz, de hecho varios mejor porque así como llenarías, ya aumentaría el volumen de plantas dentro de la maceta y alrededor de una maceta pues se van sembrando todas, enterrándolo, todo el tallo y nada, y ya estaría. Y la planta crecería, se desarrollaría y podríais llegar a tener un potos como el que os enseñamos al principio. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nada, nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.